convicción de que Dios te ha dado un llamado, tienes que esperar el momento preciso determinado por el Espíritu Santo. Aleluya. Puede ser que hoy Dios le diga a un hermano: yo te levanto como pastor, y no vayas a tomar las cosas a la carrera y decir: entonces ya mañana soy pastor. No, Dios te está dando un primer aviso para que te prepares. Tienes que esperar el tiempo de Dios. Y cuando Dios te va a poner al frente de una iglesia, amado hermano, Él te va a dar la ocasión, la oportunidad, el campo donde tú vas a trabajar. Dios nunca te va a mandar a dividir una iglesia. Dios nunca te va a decir: llévate la mitad de esta iglesia. Nunca te va a decir Dios eso. Dios te va a dar un campo. Quizá vas a empezar con una familia. Quizá vas a empezar con varios hermanos. Quizá vas a empezar solo con tu esposa. Quizá vas a empezar solo. Pero cuando Dios te ha dado un llamado y tú tienes la convicción de que Dios te ha dado ese llamado, tienes la seguridad de que tarde o temprano Dios va a empezar a llevar a las almas ahí. Aleluya. Lo vive. Convicción es la seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o cree. Eso es tener convicción. La seguridad de que Dios te ha llamado. Dios no va a poner al frente de una obra a alguien que duda de su llamado. Si el hermano José Luis duda de su llamado, lo invitamos a que regrese allá. Porque Dios no va a utilizar a alguien que dude. A alguien que no le crea lo que Dios ha dicho. Aleluya. Y vamos a hablar de convicción. Y primero hablaremos de la convicción de un pastor. Aleluya. Aleluya. Jesús había decidido llamar al apóstol Pedro y ponerlo enfrente de su obra. Y primero le hace una pregunta importante que hoy le hace al hermano José Luis. Aleluya. Y que hoy le hace al pastor Miguel. Y que hoy me hace a mí también. Aleluya. Le dijo: Pedro, ¿me amas? Aleluya. Para ser pastor, hermano, primero tenemos que estar seguros si amamos a Cristo. Aleluya. Dese cuenta que Jesús no le preguntó: Pedro, ¿amas a las ovejas? No es la primera pregunta que le hizo. Claro que se tiene que amar a las ovejas, pero no es la primera pregunta que le hizo, ni la primera condición para ponerlo enfrente. No le dijo: Pedro, ¿cuánta gente piensas tener como ovejas? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuántas multitudes quieres tener? No, Jesús le preguntó: Pedro, ¿me amas? Aleluya. Y esa pregunta es determinante. ¿A quién le estaba haciendo esa pregunta? A alguien que hacía poco le había negado que le conocía. Pero dice la Biblia que también se había arrepentido de haberlo negado. Aleluya. Y Pedro le contesta: sí, Señor, te amo. Nosotros cuando leemos el pasaje de la palabra del Señor, a veces no profundizamos. Pero déjeme decirle, hermano, que esta palabra, el Nuevo Testamento, se escribió en griego. Y para el diccionario griego, para cada cosa hay una palabra precisa. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. No es como el idioma español, que podremos utilizar la palabra sobre y nos imaginamos un sobrecito, un papel donde se deposita dinero o una carta. Pero también podemos utilizar la palabra sobre para decir que pongas encima de una cosa otra. Pon sobre
esa bocina, esa Biblia. Entonces la palabra sobre la podemos utilizar en varias formas. En el griego no es así. Para hablar, por ejemplo, de la palabra amor, no les voy a explicar todo, pero sí dos palabras principales aquí. Para decir te amo, de un amor de amistad, no tan comprometida, se utilizaba la palabra fileo. Y para hablar de la palabra amor apasionado, de entrega, se utilizaba la palabra ágape. Aleluya. Entonces Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me agapeas? Es decir, ¿me amas apasionadamente? Y Pedro le contesta, sí Señor, te fileo. O sea, Pedro le dice, Señor, te amo, pero no te comprometido. Pero porque Pedro se acordaba que lo había negado. Aleluya. Y Jesús le dice, Pedro, yo te encargo mis corderos. Le pregunta por segunda vez, Pedro, ¿me agapeas? Y Pedro le contesta, sí Señor, te fileo. Es decir, te quiero nada más. Aleluya. Y Jesús le dice, Pedro, pastorea mis ovejas. Y le pregunta la tercera vez, Pedro, ¿me agapeas? Y Pedro le contesta, dice la Biblia, se sintió apenado. Dice, Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez, ¿me amas? Es decir, ¿me amas con un amor apasionado? Aleluya. Y Pedro le dice, Señor Jesús, tú lo sabes todo. Aleluya. Tú sabes que nada más te quiero. Pero Jesús conocía el corazón de Pedro y Jesús sabía que ahora sí Pedro le amaba apasionadamente, que Pedro ya estaba dispuesto a dar su vida por Cristo. Ofrenda de palmas a Cristo. Y con eso Jesús le dice a Pedro, entonces Pedro, te encargo a mi rebaño. Lo primero que necesita alguien para estar al frente del pastorado es que ame a Jesús de Nazaret con todo su corazón. Alabado sea el nombre de Cristo. Esa es la convicción, la seguridad, porque ahí se determina todo. Si tú estás seguro, hermano José Luis, que Jesús te ha dicho, José Luis, te encargo a mis corderos. Eso, José Luis, te encargo a esta iglesia. Aleluya. Dios. Y nada ni nadie te va a mover. Aleluya. Porque van a venir momentos de gozo, de felicidad. Pero también van a venir momentos difíciles. Aleluya. Todos los pastores lo saben. Aleluya. Vendrán momentos de prueba, de lucha, donde tendrás que llorar, donde tendrás que venir aquí al altar a consultarle a Dios, Señor, ¿qué hago en este caso? Cristo vive. Van a haber momentos duros, pero lo que te va a sostener es tu entrega a Cristo, hermano. Aleluya. Cuando alguien está seguro de su llamado, nada ni nadie lo mueve. Aleluya. Cristo vive. Los problemas no lo van a mover, porque está seguro del llamado que Dios le ha dado. Cristo vive. Aunque vengan los momentos de que a veces sienta desfallecer, pero sabrá que Jesucristo está a su lado. Y el que lo puso aquí enfrente, Él mismo le va a sostener. Ofrenda de palmas a Cristo. Primero, hermano José Luis, ¿estás seguro que amas a Jesús lo suficiente para que Él te pueda encargar algo tan importante? ¿Estás seguro que tú amas a Cristo? Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Por qué ahora Él te va a encargar una iglesia?
Ya no solamente vas a ser parte del pueblo, ahora vas a estar como pastor de una iglesia a cuidar el rebaño del Señor. Y sabes, hermano, que el rebaño del Señor, esta iglesia que se congrega en este lugar, tiene un precio de alto valor. Veamos lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 28. ¿Quién vive? A su nombre. Cristo vive. Hechos 20, 28. Póngase de pie, por favor, hermano. Aleluya. Mira qué dice, hermano. Aleluya. Así dice la palabra del Señor. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Aleluya. Puede sentarse. Obispo significa pastor. Y el apóstol Pablo le dice a los pastores: velen por ustedes mismos primero. Aleluya. El pastor debe velar por su vida espiritual primero. Antes de ir a ayudar a los hermanos de la iglesia, el pastor tiene que estar en constante comunión con Dios, porque el pastor que no ora, el pastor que no ayuna, no tiene el respaldo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. No tiene la unción del poder de Dios. Cristo vive. Ni él mismo tiene la firmeza. ¿Saben, hermanos, que hoy hay pastores que dejan el ministerio? ¿No está escuchado que hay pastores que piden permiso para dejar la iglesia un tiempo? Esos no son pastores que estén convencidos del llamado de Dios. Porque aunque vengan tiempos difíciles, el pastor ahí va a permanecer. Aleluya. De aquí hacia adelante, hermano José Luis, tú no te puedes poner a pensar: voy a pedir permiso de un mes, voy a pedir permiso de un año para dejar la iglesia tirada. Porque Dios te va a llamar a cuenta. Esto es de aquí hasta que el Espíritu Santo nos jubile. ¿Y cuándo nos va a jubilar? Cuando nos llame a su presencia. El pastor Marcelino alcanzó la jubilación. Amén. No pidió vacaciones para dejar la iglesia un rato e irse a trabajar no sé a dónde. A menos que yo lo sepa. Estuvo aquí enfrente de la obra de Dios. Deseamos que la iglesia siga creciendo. Gloria a Cristo. Pero si solo fueran dos los que se congregan, dice la Biblia que Cristo está donde dos o tres están congregados en su nombre. Alábele que Él vive. No se preocupe si en el siguiente culto nada más hay dos. Ahí está Cristo. Aleluya. Y dos almas valen delante de Dios. Y si se congregan todos, que bueno, gloria sea a Dios. Aleluya. Pero dice esta parte de la Biblia: cuídate a ti mismo, hermano. Cuídate, hermano José Luis. Aleluya. Ten el temor de Dios en tu corazón. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Dios. No vayas a visitar a una mujer tú solito. Si vas a visitar a una mujer, te vas a llevar a tu esposa. ¿No dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cristo vive. Y si la esposa no puede por algún motivo, se va a llevar a su mamá. O se va a llevar a las dos. Gloria sea a Cristo. Tampoco vas a salir solo con una hermana que no es tu familiar. Gloria
Gloria a Dios. Porque no le vas a dar lugar al diablo que te tiente. Tú vive. ¿Cuántos pueden glorificar el nombre del Señor? Un pastor y ningún hermano de la iglesia jamás se debe de quedar a sola con una persona del sexo opuesto que no sea su mujer. Aleluya. La persona que lo hace es un mañoso. Aleluya. Tú vive. Cristo vive. Yo le he dicho a las hermanas en la iglesia, les he dicho, hermana, si un día usted ve que yo llego solo a visitarla, yo sé que usted está sola y yo llego a ir solo, no me reciba. Amén. No me vaya a recibir. Por si se me botara la canica. No sé si aquí a los locos le llaman que se les bota la canica. Tú vive. Por si un día se me desbaratara el cerebro y ay, voy a ir a visitar a hermana que está solita. Y eso ya es plan con maña. Gloria a Dios. De una ofrenda de palmas a Cristo. Cuídate a ti mismo, dice la palabra. Cristo vive. Gloria a Dios. Y las hermanas no sean tan confiadas. Ay, es que mi esposo es muy espiritual. Él puede estar con una hermana a sola. Ah, sé confiadita y te lo van a quitar. Aleluya. Ni el varón debe ser confiado tampoco. Gloria a Dios. Y dice la Biblia, cuida la iglesia del Señor que Él ganó con su propia sangre. El pastor no está cuidando cualquier gente. Está cuidando gente que vale. ¿Por qué vale? Porque Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario. Porque Jesucristo pagó con su sangre el precio de esa gente que tú estás cuidando, hermano pastor. Ten cuidado. Tú vive. Guarda tu mano, guarda tu pie de dañar la iglesia. Amén. Gloria a Cristo. Pídele a Dios que te ayude a amar a la iglesia y a hacer las cosas con mucho cuidado y con mucho temor de Dios. Amén. Gloria a Dios. Tito capítulo 2, versículo 1. Gloria sea a Cristo. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. A su pueblo. Tito capítulo 2. Versículo 1. Póngase de pie, por favor, hermano. Aleluya. Vamos a leer en voz alta, fuerte, la palabra de Dios. Decimos unidos. Así dice la palabra del Señor. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Puede sentarse. El pastor debe tener la convicción de que va a hablar la palabra de Dios rectamente, de que no va a engañar al pueblo, de que no va a apapachar el pecado en la iglesia. El hermano que está en pecado cantará muy bonito, pero no puede dirigir. Amén. Aleluya. La hermana que está en pecado, la hermana que no quiere obedecer, aunque te elogie, aunque se congregue todos los cultos, pero si está en pecado no tiene por qué tener privilegio en la iglesia. Ese es el cuidado que el pastor va a tener en esta iglesia. Aleluya. Y va a tener el cuidado de enseñar sanamente, dar el alimento limpio, no va a dar chatarra. Gloria a Dios. Aleluya. Va a hablar la verdad de la palabra de Dios. Vive. Y el que es de Dios va a permanecer en la iglesia. Y el que no es de Dios se va a ir a buscar donde le den por su lado, pero usted habrá librado su alma, hermano. Amén. Ofrenda de palmas a Cristo. Hoy muchos pastores ya permiten muchas cosas. Hoy muchos pastores permiten que los hermanos anden enchorados en su casa.
sin camisa, sin playera. Y aún así les dan privilegio en la iglesia. ¿Por qué? Porque no quieren que ese hermano se vaya de la congregación. Aleluya. Hoy muchos pastores están permitiendo festividades paganas dentro de las iglesias. Amén. Celebran Día del Padre, Día de la Madre. Celebran la Navidad. Aleluya. Apapachan el pecado con tal de que la iglesia esté contenta y no se vaya a otro lado. Pero el pastor que es llamado por Jesucristo, que tiene la convicción de su llamado, sabe también que tiene que enseñar la palabra de Dios sanamente. Amén. Cristo vive. ¿De qué le serviría al pastor tener una multitud de gente en su iglesia, apapachando el pecado, permitiendo fiestas paganas? Y al final esa gente se va a ir al infierno. Aleluya. Y él también se va a ir por permitir toda esa paganidad. Hoy Dios te está entregando una responsabilidad grande, hermano. Quiere que tú enseñes la sana doctrina. Aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Y el pastor que no quiere enseñar la sana doctrina, ese sí mejor que renuncie. Aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo. Dios vive. El pastor debe de estar preparado para todo tipo de circunstancia. Y vamos a ver en Filipenses capítulo 4. Cristo vive. Amén. Póngase de pie, por favor, hermano y hermana. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. A su pueblo. La victoria. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Cristo vive. Vamos a leer en el versículo 12. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Así dice la palabra del Señor. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Puede sentarse. Aleluya. El pastor debe de estar preparado para todo. Decía el apóstol Pablo, estoy preparado para tener abundancia. Es decir, no se enorgullecía. Aleluya. Cuando Dios le permitía tener un buen dinero. Pero dice, también sé pasar hambre. Aleluya. Porque a veces Dios quiere que pasemos algunas pruebas. Gloria a Dios. No lo deseamos, hermano. Pero si Dios permitiera que pasaras una prueba de que, ay, como que no alcanza la economía, tienes que estar preparado para pasar ese momento sin abandonar la iglesia. Decirle a Jesús, Señor Jesucristo, aquí estoy, en pie de lucha. Cuando Dios me llamó a trabajar de tiempo completo en su obra, pasé un momento difícil con mi esposa. Nosotros teníamos una tienda, no muy grande, pero nos bendecía el Señor bastante con esa tienda. Pero un día nos pidió la tienda para que le trabajáramos de tiempo completo. Y al principio fue muy difícil, a veces no había ni para la tortilla. Pero teníamos que permanecer firme, aguantar esa presión. Aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Pero Dios tampoco nos abandonó. Siempre de una manera milagrosa nos proveía lo que necesitábamos. Aleluya. El pastor debe de tener fe de que Dios no le va a abandonar, porque el que lo puso en el pastorado, él mismo se va a encargar
bendecirte. Amén. Aunque a veces tengas que pasar por algunas pruebas, pero no te va a abandonar. No sabe ni de dónde va a aparecer alguien que te va a traer una bendición enviado por el Señor. Gloria a Dios. Cristo vive, aleluya. Ya. Yo conozco un pastor que pasó una prueba bastante difícil. Ese pastor tiene 3 hijos. Y dice que en esa iglesia, hermano, después de cada culto, los hermanos querían convivir con el pastor. Pero hubo un tiempo en que el pastor no tenía nada. Y en ese tiempo ningún hermano quería pasar a convivir con el pastor. Y uno de sus hijos le dijo al pastor: papi, dice, y ahora dice que necesitamos. Los hermanos no pasan a comer a la casa. Hacen planes ellos. Hacen planes ellos que van a ir a comer y no nos invitan a nosotros. Y el pastor, hermano, le dijo a su hijo: hijo, dice, este es un proceso que nosotros tenemos que pasar. Aleluya. Es nuestro proceso. Amén. Si ahora los hermanos no nos invitan a comer, no quiero que les agarres resentimiento a los hermanos. Es nuestro proceso. Amén. Papá, pero tenemos hambre. Dios va a proveer. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Y dice que llegó un hermano de otra iglesia y le dijo: pastor, Dios puso en mi corazón que yo le trajera una ofrenda. Yo no sé por qué Dios lo puso en mi corazón, pero si Dios lo dijo, yo le obedezco a Dios y le traigo una ofrenda. Y dice que, hermanos, esa ofrenda le alcanzó para irse a surtir de una buena despensa. Aleluya. Dios nunca nos va a abandonar. Aleluya. Y el siervo de Dios debe de estar dispuesto. Que van a haber momentos de abundancia, pero también van a haber momentos de escasez, de prueba, de lucha. Aleluya. Cristo vive. Amén. Pero debe de saber también que Dios nunca le va a abandonar ni a él ni a su familia. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Ahora vamos a hablar de la convicción de la iglesia. Cristo vive. Gloria a Dios. En primer lugar, la iglesia debe de estar convencida del pastor que tiene enfrente, de que ese pastor merece respeto y merece obediencia. ¿Cuántos hermanos pueden decir amén? Ve, hermano, lo que dice Hebreos 13. Vamos a leer Hebreos capítulo 13, versículo 17. Busque por favor, hermano, Hebreos 13, 17. Le invito a que se ponga de pie. Gloria a Dios. Decimos unidos, así dice la palabra del Señor: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Puede tomar sus lugares. Amada iglesia que te congregas en este lugar, tu pastor tiene que pedir la dirección del Espíritu Santo para guiar a esta iglesia. Amén. Amén. Y tú tienes que pedirle a Dios que
que Él guíe a tu pastor. Escucha bien, hermano. Puede ser que muchas cosas que hacía el pastor Marcelino van a permanecer. Puede ser que algunos planes de trabajo que empezó a desarrollar la hermana Rosy, Aleluya. puede ser que van a permanecer, o puede ser que el pastor las cambie por otras, Gloria a Dios, amén. o puede ser que el pastor le añada otras actividades aparte de las que ya estaban establecidas, y la iglesia debe de ser obediente. Aleluya. El gobierno de Dios es teocrático, y eso significa que en la iglesia Dios manda a través de su siervo. Amén. Y la iglesia debe de ser obediente. Aleluya. Cuando el pastor te diga, hermano, apóyame en esta labor, tú no le vas a decir, ¿y por qué no le dice a aquel hermano? ¿Y por qué solo a mí me llama? Tú tienes que ser obediente. Aleluya. Porque si tú eres obediente, Dios te va a levantar a ti también. Amén. Gloria. Dios te va a bendecir a ti también. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Es necesario, amado hermano, que seas obediente, excepto cuando el pastor te mandara a hacer algo que va en contra de la Biblia, entonces ya no estás obligado a obedecer. Porque primero es obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Pero solamente si el pastor te manda a hacer algo que va en contra de la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. De ahí en adelante dice la Biblia, obedeced a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas. Amén. Gloria a Dios. Dios. Aleluya. Aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios. La iglesia debe tener la convicción de velar por las necesidades de su pastor. Volvemos a Filipenses capítulo 4. Ya hablamos que el pastor debe de estar preparado para todo. Aleluya. Pero aquí en Filipenses capítulo 4 vemos una iglesia, hermano, que tenía cuidado de las necesidades del apóstol Pablo. Filipenses capítulo 4. Veamos el 10. Póngase de pie, por favor, hermano. Que sigamos unidos. Así dice la palabra del Señor. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. 16. Pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Puede sentarse. Esta iglesia veía por las necesidades del apóstol Pablo y aún le mandaba a donde él se encontraba predicando la palabra. Cuando él estaba en otro lado, dice que le mandaban sus donativos. Aleluya. Amada iglesia que te congregas aquí, iglesia que te congregas allá en Milenio, no te olvides de tu pastor. Aleluya. Aleluya. Porque cuando tú tienes una necesidad, el pastor está ahí para orar por tu necesidad. Aleluya. Y dice la Biblia, tienes que compartirle de las cosas materiales al que a ti te bendice con las cosas espirituales. Aleluya. Amén. Amada iglesia, Dios, aleluya. invite a comer a su pastor. ¿Cuántos hermanos invitan a sus pastores? Aleluya. ¿Cuántos hermanos invitaban al pastor Marcelino y a su esposa a comer? Dios, aleluya. Cristo vive. Aleluya. ¿Por qué no un día tú te compras un pollito asado y le dices al hermano José Luis,
Lo invito a usted y a su familia. Venga con su esposa a comer a mi casa. Queremos compartir con usted. Aleluya. Amén. Aleluya. Y no se olvide de la hermana Rosy. Nunca se vaya a olvidar de la hermana Rosy. Nos dijeron amén. Aleluya. Nunca se vaya a olvidar a ella porque fue la esposa del pastor que mucho tiempo le dio la alimentación espiritual. Aleluya. De cuando en cuando tráigale una despensa a la sierva de Dios. Aleluya. Y no se olvide de su nuevo pastor y su familia. Alabado sea el nombre de Cristo. Dios, aleluya. Apoyen de sus bienes materiales también. Porque muchas iglesias se olvidan de sus pastores. Aleluya. Gloria a Dios. Muchas iglesias, hermano, apoyan a otros pastores y se olvidan del pastor que está al pendiente de ellos todos los días. No es malo apoyar a otros pastores. No me vaya a malinterpretar. Usted puede apoyar a otros pastores, es bueno. Pero nunca se olvide de su pastor. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Esa convicción debe de tener la iglesia. De cuando en cuando voy a llevar una despensa para el pastor José Luis. Porque él, hermano, ya no va a trabajar en lo secular como lo hacía antes. Porque ahora tiene una nueva responsabilidad más grande. Aleluya. Aleluya. Ya no es solamente pueblo, ahora es pastor de una iglesia. Y tiene que dedicar más tiempo a la oración. Y más tiempo al ayuno. Y va a atender a los hermanos también. No va a ser fácil. Pero cuando Dios pone a alguien al frente, también le da la sabiduría. También le da la guianza. La iglesia debe tener la convicción de ser celoso de su pastor. Números capítulo 12. Le estoy invitando a ver diversas citas bíblicas. Números capítulo 12. Mire qué pasó aquí, hermano. Vaya conmigo a la cita de la palabra, el versículo 1. Póngase de pie, por favor, hermano. Aleluya. Cristo vive. Aleluya. Versículo 1 y 2. Decimos unidos. Así dice la palabra del Señor. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. ¿Por qué la había tomado a mujer cusita? Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y dice el 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Puede sentarse. ¿Qué pasaba, hermano? Aarón era el primer sacerdote que Dios había levantado. María era una profetisa. Aleluya. Pero le dieron lugar al diablo, el Señor lo reprenda. Gloria a Dios. Y empezaron a hablar mal de Moisés y hablaron mal de su esposa. Ten cuidado, iglesia, de empezar a murmurar contra el pastor, contra su esposa. Aleluya. Dice la Biblia que ellos empezaron a murmurar contra Moisés y su esposa. Y dice la Biblia que Jehová lo oyó y se encendió la ira de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Habrán consecuencias fatales para tu vida si tú murmuras en contra de tu pastor. Y como a veces hay hermanos que se dejan utilizar por el diablo y allá llegan a visitar a otro hermano y empiezan a hablar mal de la mujer del pastor y empiezan a hablar mal del pastor, y aquellos hermanos ahí prestan atención. En el culto no prestan atención cuando está predicando la palabra, pero para oír el chisme sí prestan atención.
Cristo vive. Aleluya. Y a veces son los hombres, los varones, los que más hablan mal del pastor. Gloria a Dios, aleluya. Ya no alaban el nombre de Cristo. Aleluya, Dios. ¿Sabe qué pasó un día con una hermana? Tuvimos una junta en la iglesia. Y a la esposa de un hermano no le pareció el proyecto del pastor. Y esos hermanos se llevaban bien con nosotros. Yo no era pastor en ese tiempo. Se llevaban bien con nosotros y pasaron a convivir a la casa. Y la esposa del hermano empezó a hablar mal del pastor. Ay, que el pastor está mal, y empezó a hablar. Y su esposo le dijo, cállate, le dijo. Delante de mí no vas a hablar mal del siervo de Dios. Aleluya. Hacen falta hombres así, con ese valor. Dios, aleluya. Que si su mujer empieza a hablar mal del pastor, le pueda decir, cállate, mujer. Hermanos y hermanas, que cuando alguien les llega a decir algo, una murmuración, le puedan ustedes decir, cállate, hermano. Si vienes aquí para alentarme a que oremos, si vienes aquí a hablarme de la palabra, adelante, hermano. Pero si vienes a hablar mal del pastor o de su familia, discúlpame, pero aquí no vas a encontrar lugar. Amén, aleluya. Ofrenda de palmas a Cristo, Gloria a hermano. Dios. Le dijo a su esposa, mira, delante de mí no vas a hablar mal del siervo. Aleluya, gloria a Dios. Si crees que él está mal en lo que planeó, ve y órale a Dios y dile, Señor, ayuda a tu siervo si se equivocó. Pero también dile a Dios que si tú estás mal, te ayude a ser humilde. Dice la Biblia que la ira de Dios se encendió. Y dice que una enfermedad visitó a María. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Una enfermedad visitó a María, quedó leprosa, hermano, y quedó excluida por 7 días. Aleluya. ¿Cuántos hermanos excluidos hubieran aquí si se aplicara la palabra de Dios? ¿Cuántos hermanos leprosos hubieran en esta iglesia y en la iglesia del milenio? Esos que hablan mal del pastor y de su familia. Amén. ¿Cuántos leprosos hubieran? Aleluya. Creo que estaría vacío este culto. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Quedó fuera María, leprosa. Y a veces abusamos porque la misericordia de Dios es grande. Aleluya. Usted habla y habla y habla y Dios les tiene paciencia. Pero llegará el día en que Dios va a meter su mano de poder. Ofrenda de palmas a Dios. Ser celoso del pastor y de su familia es tener cuidado de que usted no va a permitir que a alguien le falte el respeto. Aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Y también, hermano, la iglesia debe tener la convicción de ser un buen compañero de su pastor. Colosenses capítulo 4, versículo 9. Con esta cita vamos a concluir, hermanos. Colosenses capítulo 4, versículo 9. Le invito a que se ponga de pie, por favor. Y vamos a leer Aleluya. Colosenses 4, Amén. del 9 al 11. Mire qué dice la palabra. Decimos unidos, así dice la palabra del Señor. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, os lo haré saber. Aristarco,
mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibirle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Puede sentarse. Aquí el que conozco su nombre es del hermano Jacinto. Voy a tomar el nombre del hermano Jacinto y del hermano que está ahí, se llama Rodrigo. Rigo. Yo me llevé la sorpresa que sabe tocar teclado. Amén. Estuvo glorificando el nombre del Señor. Miren ahí su Biblia. Miren, hermano, que el hermano José Luis puede decir algún día, ahí en el versículo 10, Jacinto, mi compañero de prisiones, mi compañero en las pruebas, mi compañero en las adversidades. O sea, Jacinto, el que no me deja solo. Me pueden dejar otros, pero Jacinto no me deja solo. Aleluya, Dios. Amén. Aleluya. Que pueda decir el hermano José Luis algún día, y Rigo, llamado el Justo, que me ayude en el reino de Dios. Y que pueda decir así de cada hermano de esta iglesia. O el pastor Miguel, que puede decir de usted que se congrega en Milenio. Amén. Rutilio, mi compañero de adversidades. Ese Rutilio no me deja solo. Amén, aleluya. Amén. Aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo. O que pueda decir eso de su yerno, ¿verdad? Ah, mi yerno es mi compañero que me ayuda en el reino de Dios. Gloria a Dios. No, mi yerno no me deja solo. Aleluya. No deja solo a su hija, a él sí. Aleluya. Qué bonito, hermano, que el pastor pueda decir de ti, mi compañero de trabajo en la obra. Aleluya. Amén. Amén, aleluya. Aleluya. Que cuando estoy enfermo no me abandona. Ahí está orando por mí. Amén. Aleluya. Porque a veces, hermano, el pastor atiende a la iglesia, pero cuando él está pasando su proceso, todo desaparece. Gloria a Dios. Es cuando la iglesia debe de unirse más todavía. Siempre debe estar unida a su pastor, pero en los momentos de prueba, de lucha, en los que parece que el mundo se le viene encima, ahí la iglesia debe de estar puesta de pie al lado de su pastor. Aleluya, gloria a Dios. Así como tu pastor te anima a que no abandones la obra cuando estás en problema, cuando dice ya no puedo más, y el pastor te dice, hermano, no se desanime, vamos a orar por usted, vamos a salir adelante. Cuando tú veas que tu pastor, que es un ser humano también como tú, que tiene sentimientos también y que a veces siente que los problemas lo están apachurrando, lo están aplastando, cuando a veces siente la adversidad dura en su vida, en su familia, ahí debe de aparecer la iglesia y decirle, amado pastor, no se me desaliente jamás, aquí voy a estar a su lado, aquí voy a estar luchando, vamos a ver la victoria juntos, vamos a salir adelante juntos, no se me desaliente, siervo de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Cuando haya necesidad, Dios quiera, uno nunca lo desea, pero a veces Dios lo permite, una enfermedad con su esposa, una enfermedad con su hija. Siervo, pero aquí estamos con ustedes, con su familia. Aleluya. No los vamos a dejar solos. Aleluya. Vamos a vencer nuevamente en el nombre de Jesús. Aleluya. Póngase de pie en esta noche, amada iglesia. Esto es de convicción. Esto es de tener la seguridad de